Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, 7:18 en la mañana. Tuvimos una muy buena interacción durante el comentario de nuestra audiencia, en otro sentido, porque es una preocupación nacional lo que está pasando. Y obviamente a la espera de que el gobierno, me parece a mí, sea muchísimo más preciso, muchísimo más claro, muchísimo más profundo en algunos detalles. Yo insisto, la mejor manera es la transparencia. O sea, si quieren eliminar el rumor y, por supuesto, echar abajo todas estas narrativas que se están montando por otro lado, me parece que la sartén la puede tomar el gobierno desde el mango. Le corresponde justamente a las autoridades. Y profundicemos en aquello, y quiero pedir una opinión a Francisco Mendoza. Él es cofundador de Libre Razón, que es un tanque de pensamiento que permanentemente está leyendo lo que pasa en nuestro país desde el punto de vista político. Francisco, qué gusto, bienvenido. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias, André, igual, y un saludo a todos quienes nos escuchan. Yo escuchaba con un poco de preocupación lo que ustedes comentaban anteriormente en el comentario y los buenos aportes que hicieron desde la ciudadanía. Creo que vivimos un momento complejo y yo sí quiero hacer hincapié en algo, Fabricio, mencionando el tema de transparencia. Yo publicaba algo ayer sobre 3 principios que debemos tener ante cualquier anuncio de cualquier gobierno. El escepticismo al gobierno. Uno siempre tiene que ser crítico y ser escéptico del gobierno, porque las cosas van más allá de lo que se ven, de lo que publican, de lo que se dice. Y 2 factores adicionales. La primera, rendición de cuentas. Ojalá que con toda esta confusión que se ha dado alrededor de FIT, y quisiera empezar con eso, la Asamblea pueda decir algo, los ministros puedan ir, puedan rendir cuentas. Y eso nos lleva al tercer principio de la transparencia. Esas son las únicas formas de que al final del día la gente, la ciudadanía reciba los insumos que debería recibir para que esto sea transparente y al final no nos queden dudas. A mí me preocupa una cuestión, es que el daño ya está hecho. Ya está hecho completamente con la versión del diario colombiano, con lo que han publicado los diarios de acá. Lo del canal de televisión colombiano. Lo del canal de televisión colombiano, y yo mencionaba antes lo que publica La Hora, en el cual se confirma y se habla de una fuente en fiscalía que dice que sí se habló con el entorno de Fito. Entonces partimos de un escenario donde la transparencia ya se vio golpeada. La pregunta es cómo podemos resolver eso, o cómo el gobierno nos puede dar un poco más de seguridad en todo este escenario, pensando en todas las cuestiones, en todos los problemas que se pueden venir en el corto plazo. Y para profundizar un poco más, ¿por qué la preocupación entonces de que esto pudiese ser cierto? ¿Por qué la preocupación? Alguien mencionaba en los comentarios anteriores de que no es malo negociar. Estamos de acuerdo. Lo que buscamos es seguridad. El problema es, si es que hay negociaciones en política, en cualquier aspecto, un gobierno tiene que ser transparente y no lo puede hacer por debajo de la mesa, porque no sabemos ni los términos, ni las condiciones, y al final del día no sabemos a qué tenemos que acogernos, ¿verdad? Pero esto no sería también incongruente lo que escuchábamos en campaña y lo que escuchábamos en el primer periodo de Daniel Noboa, en donde él aseguraba y ratificaba contundentemente que él no iba a negociar con el crimen organizado. Incluso él ponía, y yo voy a citar algo súper textual, lo que él decía en la Cumbre Regional de Seguridad en 2024, en agosto del 2024, él decía: toda negociación que hubo en el pasado con el crimen organizado terminó mal. Se terminaron tomando las cárceles, se tomaron zonas y poblaciones enteras, inclusive algunos gobiernos locales, y él, terminó diciendo que no se repetirán esos errores, que no se iba a negociar con el crimen organizado. Es decir, más allá de que pueden haber varias voces que digan que sí puede haber una negociación, tal vez, que sería tal vez una herramienta, hay muchas voces que lo dicen, ¿no sería incongruente con el discurso? Sería incongruente con Daniel Noboa del 2024, y yo les traigo a la mesa lo que dijo recientemente en China. No es momento de ideologías, la gente quiere soluciones y quiere pragmatismo. Entonces, de 2024 acá, tenemos un Daniel Noboa que hablaba de no pactar, de tener una línea clara. Ahora estamos hablando de pragmatismo. Lo que yo veo en la política y cómo se está manejando el gobierno es que es momento de soluciones, en un momento complejo, con leyes aprobadas muy cuestionadas. Aparece lo de Fito y estamos hablando ya de pragmatismo. Para mí, creo que el gobierno puede estar tomando una senda de ese pragmatismo, de soluciones, y ya cruzando ciertas líneas que quizás en 2024 pensaba que no las iba a cruzar. Que eran unas líneas rojas que se había impuesto el gobierno. Exactamente. ¿Y que ahora ve necesario cruzarlas? Porque, ¿cuál es la situación en las cárceles? ¿Las tienen controladas? ¿O Fito seguía haciendo negocios en las cárceles como
hace mucho tiempo se lo hacía No es como igual. el presidente le dijo a Fernando del Rincón la semana anterior que tienen controladas las cárceles. ¿En qué sentido las tiene controladas? ¿En que solamente no haya matanzas o que sigue habiendo el negocio dentro de las cárceles? ¿Ha cambiado realmente eso o no? Y finalmente, el dato que a nosotros nos tiene en vilo todos los días, el número de asesinatos por cada 100.000 personas, que no baja, sigue creciendo, y a final de año la proyección es que vamos a superar todos los años anteriores. Ante eso la pregunta es si Daniel Noboa va a ser muy pragmático y cruzar esas líneas, o está encontrando alguna solución o plan a mediano plazo que, en mi opinión, en la parte económica, con las leyes presentadas, y en la parte de seguridad, no las tiene. ¿Cómo también, y vuelvo al tema de las cárceles, del sistema penitenciario, cómo leer lo que dice el presidente cuando constantemente nosotros tenemos información de parte del SNAI en donde se hacen operativos y se vuelve a encontrar sustancias sujetas a fiscalización, se vuelve a encontrar celulares, se vuelve a encontrar armas cortopunzantes, etcétera? Esto es como, digamos, un círculo, ¿no? Es como jugar al gato y al ratón. En ese sentido, decir que hay un control de las cárceles, incluso cuando estamos viendo que en cada operativo se vuelve a encontrar celulares, droga, etcétera, eso no es real. Ahí viene una cuestión, yo lo escuchaba muy atentamente en los comentarios en el segmento anterior. Alguien y mencionaban frecuentemente que las instituciones están permeadas por la corrupción y el narco, pero hablaban de la MT, hablaban de ciertas instituciones. ¿Por qué no hablamos de la inteligencia? ¿Por qué no hablamos de la contrainteligencia que existe en el país? ¿Por qué no hablamos de esas instituciones? ¿Están permeadas o no están permeadas? ¿Por qué pensamos que la parte de seguridad, no solamente policías y fuerzas armadas, sino aquellas instituciones encargadas de darle información clave para que en las cárceles no pase eso? ¿Por qué no discutimos si están permeadas o no? Qué buen punto el que plantea, porque yo he planteado, a ver, yo he hablado de justicia, jueces, he hablado de agentes fiscales, he hablado de agentes penitenciarios, he hablado de policía, he hablado de Fuerzas Armadas, las agencias municipales de tránsito, permeadas por el crimen organizado, puertos, permeados por el crimen organizado. No había pensado en el tema de inteligencia y contrainteligencia, Francisco. Creo que es una muy buena reflexión. Y yo lo menciono porque yo creo que las cárceles es un tema que vemos todos los días, nuevamente las incautaciones. Siempre hemos preguntado qué pasa con la inteligencia. ¿Por qué no hay solución al tema de las cárceles? Entonces, esta es mi perspectiva, ¿no es cierto? Y yo creo que habría que hacer un análisis muy real, hacer mea culpa, y aquí viene el problema con el que empezamos, el tema de la credibilidad. Porque el gobierno, a través de sus instituciones, no nos habla claramente de la situación real en la que nos encontramos en materia de seguridad. Y tomamos estos acontecimientos como lo de Fito como parches que sí darán tranquilidad eventual al gobierno por algunas semanas. Pero el problema de fondo, yo no creo que se está resolviendo. Y yo no creo que la captura de Fito, más allá de estas semanas de tranquilidad, le dé al gobierno una victoria que le permita tener estos 6 meses como para poder trabajar en total calma. Más bien los cuestionamientos son los que están surgiendo apenas 5 o 6 días de ocurrido este evento. Usted nos dice y abre también esta pregunta retórica, ¿por qué no cuestionarnos o por qué no hablamos de si ha permeado el crimen organizado a la inteligencia? Sin embargo, tenemos este discurso del gobierno nacional en donde dice que la ley de inteligencia y contrainteligencia que se aprobó hace unas semanas, hace algunos días nada más, fue la que permitió hacer conexiones, etcétera, y fue la que permitió ubicar a Fito. En ese sentido, entonces, ¿cómo entender lo uno y lo otro? Y me encantan las preguntas que se están haciendo porque están atadas. Yo tengo justo anotado acá el tema de la narrativa. ¿Cuál es la narrativa que se está generando a partir del día de ayer? Nuevamente la de ellos contra nosotros. Los que hablan o critican o se sienten escépticos con el tema de Fito ya los están calificando como traidores a la patria. Y nosotros no es que somos traidores, ni mucho menos, lo que estamos haciendo es pidiendo transparencia. En el mismo sentido con las leyes. Yo creo que el gobierno hizo muy bien con la captura de Fito y estamos todos de acuerdo. ¿Por qué lo llevan más allá de lo que tienen que llevar? ¿Por qué no obtienen esa victoria como lo que es la captura de Fito? Las leyes no tienen nada que ver, y lo digo como ex asesor de bancada, entendiendo el proceso legislativo y entendiendo cuánto cuesta poner en vigencia una ley, partiendo desde que todas tienen un reglamento que entra en vigencia después de un número de días de aprobada la ley.
Entonces, el cuestionamiento particular desde que yo vi el tuit de Daniel Noboa fue, ¿por qué? ¿Por qué queremos extender esas victorias a ámbitos que realmente no tienen ese tipo de victorias cuando son leyes aprobadas de manera dudosa? ¿Por qué menciono dudosa? Porque el proceso legislativo no se cumplió, a pesar de que un gobierno o este gobierno tiene mayoría en la Asamblea y quieran atar cuestiones. Yo me quedo con un tweet que leí que sí, la correlación no exige o no implica causalidad. Y eso es todo. La correlación no implica causalidad. Sí puede haber relación entre leyes y Fito. Que una haya causado la captura de Fito no tiene mucho sentido. Y no tiene sentido más allá de los cuestionamientos procedimentales, constitucionales, legales que yo mismo los he mencionado. Creo que no hacía falta, por ejemplo, bypassarse algunos procedimientos si tienen mayoría, pero bueno, esa es otra discusión. Pero que dos leyes, y ojo que el presidente también mencionó integridad pública que no estaba vigente cuando fue detenido Fito, pero digamos solidaridad e inteligencia, hayan estado vigentes 2 semanas antes de la captura de Fito, como que no hace mucho sentido, sobre todo porque, por ejemplo, la ley de inteligencia plantea una serie de subsistemas que hay que crear y hay que reglamentar. Entonces esto no es de soplar y hacer botellas. Entonces me parece innecesaria la narrativa, o no sé, Francisco, y ahí voy a la pregunta. ¿El gobierno consideró necesario impulsar una narrativa inexistente para tratar de justificar estas leyes? Y sobre todo por la legitimidad. Yo estoy de acuerdo en que los procesos legislativos quizás entran en segundo plano, pero todo este andar de las leyes sí te va marcando o generan que precisamente las leyes y el gobierno pierdan esa legitimidad y credibilidad, porque las cosas no se hacen bien. Y ante los cuestionamientos del círculo rojo, de quienes estamos en el día a día analizando las leyes, el proceso, se ven ante la necesidad de justificar las leyes, subestimando la capacidad crítica de la propia ciudadanía. Y eso para mí llega a ser o rayar en el insulto, y quiero ser muy directo. Porque quienes analizamos esto sabemos que no tienen nada que ver lo uno con lo otro, y me cuesta a mí entender por qué tienen que justificar el accionar de la Asamblea, que es errado, con una victoria que ya está siendo cuestionada. Entonces el gobierno está perdiendo por partida doble de cara a los nuevos proyectos urgentes que va a enviar, que entiendo son 2 o 3 más, y de cara a la seguridad que ya se ve debilitada ante las versiones que están circulando. Ok, pero hablamos, y usted mismo lo ha mencionado, sobre el círculo rojo, sobre esta, digamos, discusión, cuestionamientos que ha habido sobre un área, sobre el círculo rojo específicamente. Pero ¿cómo queda el gobierno frente a la ciudadanía respecto de todo esto que está pasando? ¿Cómo se puede también leer esta narrativa del gobierno nacional respecto de la captura de Fito, no solo en el círculo rojo, que es quien ha cuestionado más duramente, sino en la ciudadanía de manera general? Yo creo que estamos entrando en una época y este gobierno nos está empujando con su narrativa para justificar ciertas acciones en un entorno de polarización mucho más marcado, ya no solamente en tema de votos, sino en narrativas. Y lo estamos viendo, no solamente en redes sociales. Al final, sí, si las redes sociales son una muestra del círculo rojo, las redes sociales son una muestra también del mensaje que está calando en la sociedad por distintos canales. Y esa polarización de los unos contra los otros nos va a llevar a que el día de mañana quienes cuestionemos este tipo de acciones seamos objeto de críticas y seamos un blanco más. Por eso todo esto cobra sentido en el tema de las leyes anteriores, sobre todo la de inteligencia, porque estábamos precautelando a quienes tienen una opinión crítica, porque se viene una época de mucha polarización y de mucho ataque a quienes más que la que estamos viviendo. Más de la que estamos viviendo, porque es más, revisen los comentarios sobre el tema de Fito y la narrativa de son traidores a la patria quienes están cuestionando esto. Es más, acepten lo de Fito tal cual es y no critiquen, y no pidan y exijan transparencia porque son traidores a la patria. Y yo creo que eso es muy peligroso, porque si en un caso como esto lo estamos tratando así, el gobierno lo está direccionando hacia esa narrativa, en otros casos, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder cuando critiquemos al final de año el número de homicidios? Cuando veamos que no hay un plan,
cuando pongamos reparos a cualquier plan existente. ¿Sabes cuál es el problema? Que, por ejemplo, y yo estoy completamente de acuerdo con Francisco en este comentario. Lo suscribo plenamente. ¿Por qué? Porque, digamos, el hacer periodismo crítico, el hacer opinión pública, opinión crítica, a uno no le hace opositor, per se opositor. Pero resulta que en este caso de Fito, quienes hemos felicitado al gobierno por haberlo capturado, pero hemos recordado que Fito se fugó siendo el presidente del nuevo gobierno, en su gobierno se fugó, pero bueno, lo capturaron. Pero planteamos esta serie de interrogantes y cuestionamos la narrativa que se está imponiendo. Automáticamente dicen que le estamos haciendo el juego al narco y le estamos haciendo el juego al Fito y que somos traidores, etcétera. Y tenemos al otro lado a un segmento de opinadores, de medios de comunicación, que en cambio compraron completamente el argumento sin ningún tipo de capacidad crítica sobre eso. Entonces, me parece que eso termina abonando a la polarización, Francisco. Y ahí yo le complemento solamente, Fabri, que yo he visto algunas entrevistas, algunos comentarios también, en donde dicen, es que no hay que cuestionar el cómo, sino que ya está Fito en la cárcel, entonces quedémonos con eso. Bueno. Yo voy a decir dos cosas acá, y me parece genial que Fabricio lo traiga a colación. En este entorno de polarización. Lo primero son los medios que aparentemente están parcializados. Yo quiero hacer un voto de confianza y decir que no. Sin embargo, ya es muy notorio cómo ciertos medios actúan bajo parámetros establecidos y es claro el sesgo que puedan tener. Ahora, a mí me preocupa algo para los siguientes meses, especialmente agosto y septiembre. La economía ecuatoriana y específicamente la estrategia que tiene el gobierno para con los medios con los cuales está trabajando cercamente, o de cerca, lo voy a decir así, la economía no aguanta. La economía no aguanta y es insostenible si uno piensa que un gobierno puede mantener un aparato de propaganda como el que hay actualmente. Y lo digo sin ningún empacho. ¿Y qué va a pasar en los siguientes meses? Que si las voces críticas aumentan, la narrativa va a tener que cambiar, porque eso que usted menciona sobre la polarización, tampoco se va a poder mantener. Van a ser más las voces críticas que aquellas que apoyan al gobierno sin un sustento y más o menos tapados los ojos porque es lo correcto, ¿no es cierto? Ese discurso de que hay que aceptar lo que el gobierno haga porque es lo correcto, va a perder fuerza en los siguientes meses. Y a mí me preocupa ahí sí otras cuestiones como la gobernabilidad, el plan a mediano plazo, qué es lo que el gobierno va a presentar más allá de, aparentemente, noticias buenas, medios de comunicación que tienen un guión y realmente soluciones concretas, profundas, que vienen acompañadas de esos planes, no existen o no van a ponerse en la opinión pública como para que la narrativa cambie. Y esa polarización de la que hablaba Fabricio también es muy peligrosa porque quien pierde de todo esto es el país. ¿Qué decir también sobre, digamos, lo que ocurre en el sistema penitenciario? Porque claro, si bien es cierto, ahora mismo se está destacando, yo quisiera dejarlo así, con esa palabra, destacando la recaptura de alias Fito, pero qué decir sobre las otras fugas que ha tenido el sistema penitenciario. Hace poco la fuga de Fede, que es uno de los cabecillas de una organización criminal bastante fuerte, denominada Los Águilas, no solo él, sino alrededor de 80 privados de la libertad, que han sido o que se han fugado en este 2025, solo en este 2025. Justamente un experto en seguridad mencionaba, sumado a los 80 reos fugados en este 2025, son en total 555 fugas. Desde 2021. Desde 2021. Sí. Y yo conozco de cerca el periodo 2021 y 2023 en el tema carcelario. Y acá tomamos como ejemplo el pedido de la alcaldesa de Manta sobre intervenir en una empresa pública. Yo creo que el gobierno tiene que ser mucho más contundente en la intervención en varios sectores, empezando por el penitenciario. Y todos sabemos, y aquí cito a dos expertas de seguridad, Michelle Maffei y a Catherine Herrera, que ustedes las han tenido acá, claro. Y hay una hoja de ruta muy clara. Y lo que mencionan también es muy claro. El gobierno anterior y este gobierno están cometiendo muchos errores en materia de seguridad en la parte de estrategia.
¿no es cierto?, sobre cómo atacar la parte de seguridad, cómo mejorar los controles penitenciarios, cómo darle a la sociedad una percepción de seguridad. ¿Cuál es el problema? Insisto, y soy muy reiterativo en esto, es que no hemos visto el plan. No hemos visto el plan y además no se puede exigir el plan. No se puede exigir la transparencia y la Asamblea no puede pedir a los ministros que vayan y presenten el plan, porque caemos nuevamente en la parte de la narrativa de ellos me están cuestionando, ellos están a favor de, entonces tenemos que aislarlos. Entonces, medios como este que quieren hacer su trabajo, criticar con argumentos, y organizaciones como la mía, que intentamos dar una visión no sesgada de los hechos, quedamos entre la espada y la pared porque no obtenemos respuestas de ningún lado. Y ese es un problema mayúsculo y ojalá la sociedad lo entienda, no por estar o parecer en contra de un gobierno, no, sino porque esas respuestas, esa transparencia de la que hemos hablado, nos va a permitir avanzar y exigir a las autoridades lo que hay que exigir verdaderamente, no la foto, el plan. Eso es lo que quiero que entienda y la sociedad y la ciudadanía entienda. Aplaudimos, yo los aplaudo de pie. Ahora muéstrenme qué sigue. Esa es la angustia que tenemos hoy en día y creo que todos quienes están afuera y nos escuchan sienten esa misma angustia. Yo suscribo plenamente aquello. Francisco, gracias por los aportes y por esta conversación muy interesante, muy amable. A ustedes siempre, a quienes nos escuchan muchísimo más. Gracias a Francisco Mendoza, cofundador de Libre Razón, aquí con una posición, una visión crítica, también sumándose a esta necesidad de plantear transparencia, ¿no? Y que nos digan luego de esto qué se viene. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.